plataforma digital. Amós capítulo 3 versículo 7, y con esto aperturamos. Vamos a lecturar con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Cierre su Biblia. Alabado sea el Señor. Vamos a depositar este culto poderoso en la palabra, en el nombre de Jesucristo. Soberano Dios y amantísimo Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios de la gloria, en este día, Señor, depositamos tu palabra. Pon carbón encendido a traer la revelación de tu Espíritu Santo en este lugar y llegar a los corazones y así también al mundo entero. Padre, desecho todo conocimiento y sabiduría humana y abro mi corazón para tu Espíritu Santo hablar por medio de mi boca. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, desocupar su mano y bríndele un fuerte aplauso al que vive. A su nombre. Vamos a ponernos cómodos y hoy vamos a estudiar algunos puntos muy importantes, mis queridos hermanos y mi querida hermana, que estuve anotando, porque es importante conocer qué está aconteciendo en estos últimos tiempos. Muchas veces nosotros escuchamos a los predicadores, a los consiervos, lecturar la palabra, lecturar las normas, los reglamentos de la palabra de Dios, aprender, cumplir la palabra del Señor, pero por sobre todo la palabra en el último libro del Apocalipsis, que es el Apocalipsis, por cierto, nos habla y nos dice que somos nosotros bienaventurados si leemos y creemos en las profecías. Todos digan gloria a Dios. Todos digan gracias a Jesús. Necesitamos escuchar una voz que habla en el nombre del Todopoderoso. Hermanos, ustedes saben y conocen, aleluya, cuántas persecuciones yo he pasado por hablar de la palabra, por hablar lo que Dios manda decir a su pueblo, a la iglesia, a los países, al mundo, a mi ciudad, a mi gente, al cuerpo de Cristo. El profeta de oficio viene a traer palabra de exhortación, palabra de edificación y palabra de consolación. Así viene el profeta de Dios a hablar. Y conocemos que en Efesios capítulo 4 versículos 11 nos habla del quíntuple, de los 5 ministerios que deben estar conjuntamente trabajando para que haya un crecimiento de la iglesia, del cuerpo. ¿Y qué estamos viendo en estos últimos tiempos? ¿Qué estamos viendo, hermano? Hay más desuniones, hay más, aleluya, enfoques personales. Ya los predicadores, los líderes no traen más palabra de revelación de parte del Todopoderoso a la iglesia para que haya un crecimiento, sino la mayoría, hermanos, suben al altar y habla de sus problemas personales, o de repente sube en el altar y busca su propia gloria para engrandecerse. Ocupa un espacio público que el Señor le brinda para que por su boca se le dé la gloria a Dios, y la gente, los cristianos, solo hablan
de fábulas, de cosas innecesarias que no trae la edificación del cuerpo ni la gloria de Dios. A su nombre, ¿quién vive? Otros suben en el altar y se comportan como superhombres, como jueces, como el que, aleluya, es sin mancha y sin pecado. La Biblia dice claramente, hermano, no hay ningún justo aquí en la tierra y que no peque. De lo contrario, entonces Dios habla de balde. Por eso, hermano, aleluya, nosotros como seres humanos venimos a hablar de la misericordia, del poder, de la autoridad del Todopoderoso, que tiene la soberanía sobre toda su creación. Todos digan gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí venimos a buscar la gloria de Dios, a traer el diseño de Dios, a traer la revelación del Todopoderoso. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios empiece a caminar con fe en el Dios Todopoderoso. No caminar por medio de hombres ni tener visión por hombres, sino por Dios. Aleluya. Y caminamos los creyentes por fe, no por vista. Todos digan gloria a Dios. Hermano, el título: tiempos del fin. Sabemos, hermano, aleluya, lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania. Hay una guerra, principalmente económica. ¿Y cuál es el objetivo de este hombre que está al mando como presidente de Rusia? ¿Y Rusia qué tiene que ver en las profecías bíblicas? Hoy yo bíblicamente te voy a hablar de este hombre, de este país y de lo que se está dando. Y esto es una pólvora encendida, hermano, una pólvora que no va a acabar hasta el fin de los tiempos. Todos digan gloria a Dios. Y nosotros somos los protagonistas de este fin de los tiempos. Cada uno de nosotros, nuestros hijos, todos, en todos los ámbitos, vivimos un tiempo profético, un tiempo de cumplimiento de la palabra. Hermano, lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania es el principio de un diseño maquiavélico para preparar la plataforma al anticristo y por ende la última batalla en el nombre de Jesús, en donde Él va a vencer. Todos digan gloria a Dios. Pero antes tienen que ocurrir cosas, hermanos. Tienen que darse situaciones en donde nosotros podemos entender por la palabra que se están cumpliendo. Y para ello quiero abrir con ustedes Ezequiel. Habla conmigo ahí, el profeta Ezequiel. Todos digan gloria a Dios. Ezequiel 38. Márquelo con un bolígrafo. Vamos a hablar de Gog y Magog. Ezequiel 38. Voy a leer un poquito desde el principio. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Y di así: ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog,
príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré gafíos en tus quijadas, y te sacaré a ti ya todo el ejército, caballo y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus, Fu, con ellos, todos ellos, con escudo y yelmo. Gomed y todas sus tropas, la casa de Togama, de todos los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de los años vendrá la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a todos los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Todos digan gloria a Dios. Cuando hablamos de God, hablamos de un líder, de un príncipe que se levantará en la tierra de Magog. Y aquí, hermano, cuando hablamos de ello, se está refiriendo directamente a Rusia. Rusia ocupará ese liderazgo. Ahora está comenzando. Ahora comenzó. ¿Y qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, empezó, hermano, a atajar toda la parte de exportación de petróleo. Por eso es que nosotros estamos sufriendo la consecuencia de la suba del combustible. La canasta familiar se está subiendo. Y muchos otros países que dependen de Rusia, de la exportación de su petróleo, está pasando situaciones difíciles. Y aquí hay un grupo grande llamado la OTAN, en donde hay muchos países que conforman, y entre ellos está Estados Unidos, en donde su poderío impera sobre estos pueblos con el dólar. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Vladimir Putin, un hombre militar, un hombre con mucha inteligencia, está haciendo que esta guerra, este conflicto con Ucrania, sea lento, sea pausado, de momento rápido, de momento lento. ¿Por qué? Porque a la medida que así va teniendo este conflicto, le está ahorcando económicamente a los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos está perdiendo fuerza económica y el valor del dólar. Entonces, hermano, el fin de este hombre ruso es que se debilite Estados Unidos, y por ende fomentar un liderazgo el presidente de Rusia. La Biblia, la propia Biblia, lo confirma claramente, que este hombre inició, hermano, esta unión de países
en el cual hay muchos países que se están uniendo con él, como China, como Corea del Norte, grandes potencias, Irán, en donde hay una producción grande de bombas atómicas, grandes potencias también, como cantidad de habitantes que tiene casi igual que en China, que es India, y se van uniendo con los rusos. ¿Para qué? Para vivir una armonía económica. Mientras tanto, nosotros los países subdesarrollados estamos sufriendo, aparentemente. Entonces, hermano, ¿qué va a ocurrir? Y la gente se preguntará, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Por dónde va a irse esta situación? Yo les quiero decir, hermano, que la Biblia lo dice. Y vamos a lecturar el versículo 10 en adelante. Ezequiel 38. Seguimos ahí. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierna indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Escucha, aquí va la revelación de la palabra. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace del ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Todos digan gloria a Dios. En este versículo, hermano, vemos claramente lo que va a acontecer. Rusia se va a enfurecer. Vladimir Putin se va a enfurecer. Y esto va a ocurrir en el mes de diciembre de este año 2022. Se va a enfurecer tanto Vladimir Putin, porque su pensamiento era, acá dice, y sus pensamientos cambió. Él pensaba que, todos digan gloria a Dios, iba así dominar y tener el poderío, porque en este caso pues es él el que tiene lo que es deseado del mundo, que es el petróleo. Y dice la palabra que se pondrá nervioso, cambiará sus pensamientos. ¿Y cuál fue o qué será la causa? La Biblia habla, todos digan gloria a Dios, que será el pueblo de Israel. Inclusive da coordenadas dónde está. Israel en este tiempo, hermano, les quiero decir, Israel encontró un gran tesoro petrolero con un caudal tremendo que da petróleo. Israel inclusive está exportando con algunos países ya su petróleo. Y dice Israel que a partir de este año va a empezar a proveer también a otros países, inclusive hacia nuestro continente americano. Y ahí viene una solución parche, vamos a decirle. Y es eso lo que a Rusia le pondrá nervioso. Cambiará sus pensamientos, dice. Y empezará él a actuar. Rusia va a empezar a moverse maquiavélicamente utilizando esos países, principalmente los palestinos,
los musulmanes en realidad y los ISIS para poner en contra de Israel y hacer un conflicto maquiavélico organizado por el presidente ruso Vladimir Putin, y esto se va a dar el próximo año 2023. Es algo muy sorprendente lo que yo le estoy diciendo, y a todos los que van a ver el video. La propia Biblia habla, pero nos dice que tiempo. Entonces, hermano, esto va a ser un preludio para el tiempo final. Aquí está la pelea económica. La pelea económica. Hermanos y hermanas, esta profecía está escrito en la Biblia, y hoy el Señor nos ilumina y nos trae esta claridad de lo que va a acontecer. Todos digan gloria a Dios. Magot sería entre Europa, Asia, y cuando hablamos de Magot, hablamos de uno de los nietos de Noé. Un lugar, ese nombre es uno de los nietos de Noé. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 en adelante, habla también de Gog y Magog, pero esta situación ya va a ser la guerra final contra el pueblo de Israel, en donde todos los países que Rusia va a ir juntando, va a ir aliando, va a ir en contra de Israel. Esa va a ser la batalla final. Pero el que va a venir a defender a Israel ya va a ser Jesucristo, el Rey de Reyes. Esa es la batalla final que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Anote. Todos digan gloria a Dios. Por otra parte, estamos hablando también de Estados Unidos, que perderá fuerza, caerá el dólar y su poder político también va a caer. Pasará a ser ningún protagonista en ninguna área político o geopolítico o económico del mundo. Y me atrevería a decir dos cosas: que Estados Unidos está expuesto para dos cosas. Uno, ya profeticé en el año 2017, creo, o 2018, que Estados Unidos va a sufrir un maremoto y mucha gente va a morir. Por otra parte, también, aleluya, gloria a Dios, podría ser atacado por esta unión de países en donde está liderando Gog, el ruso, en donde mucha gente va a morir. Hermano, esto es el enfoque profético en donde estamos trayendo y exponiéndole. Yo no sé si usted ya escuchó en alguna parte hablar de esto, si un profeta de Dios le habló. Esto es profecía bíblica, profecía que Dios va a mostrar al mundo, que su palabra no está en vano escrito. Todos digan gloria a Dios. Por otra parte, voy a hablar también de América del Sur, específicamente Venezuela. Yo quiero decirte, Maduro, recuerda, presidente Maduro,
cuando yo profeticé la desolación de tu país por haber hablado mal del pueblo de Israel, porque tu antecesor Chávez ha maldecido al pueblo de Israel desde sus vísceras, y desde sus vísceras obtuvo cáncer y murió. Después usted habló mal también de Israel, pero en esa profecía que yo lancé después de la desolación de tu pueblo, dije que si tú reconocías públicamente al Dios de Israel, que Dios haría de ti un gran hombre y que tu país sería un país respetado. Y lo hiciste públicamente. Reconociste al Dios de Israel. Y hace poco yo hice recordar al mundo eso. Y dije que a partir de ese momento se torna totalmente lo contrario, lo que ocurrió también con Nabucodonosor, que reconoció nuevamente al Todopoderoso. Por ende, esta profecía va para el Venezuela. A partir del año 2023, Venezuela será un país de unificación de países. Venezuela va a ser una de las potencias de América del Sur, y podría decir una de las potencias de América, del continente americano. Venezuela va a ser un país deseable, y usted, Maduro, va a estar al frente, porque Dios honra a quien le honra. Todos digan gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Jesús. Y vamos avanzando. Otro punto, quería hablar también de la educación. Hermanos, hay un plan que casi se introdujo en la educación dentro de nuestro país, pero levemente hay sondeadas dentro del Ministerio de Educación. Y quien inició eso fue justamente el que ahora está como precandidato de la vicepresidencia de la República del Paraguay, juntamente con Arnaldo Wynn, que es justamente del oficialismo estos candidatos. ¿Y quién es Arnaldo Wynn? Es un pastor, entre comillas. El precandidato Arnaldo Wynn ha mencionado en uno de sus discursos, ha dicho que su principio es la familia. Y justamente elige a un hombre de nombre y apellido, en este caso, que recuerdo, Brunetti, que era ministro de Educación del presidente Mario Abdo hasta hace poco. Y este hombre trajo un diseño chileno, una plataforma educativa para implementar en la educación la igualdad de género. Todos digan gloria a Dios. ¿Dónde está la coherencia de este supuesto pastor? ¿Y cómo un pastor va a lanzarse en la política? Un pastor es un ministro superior de Dios. Está por sobre toda autoridad humana. Política. Se entremetió de balde en la política. Y él en su boca habló de eso, hermano, y dijo que él merecía estar al lado de él,
un hombre que quiso insertar la igualdad de género en nuestros niños. Imagínense. Y esta plataforma sigue vigente, mi querido y mi querida hermana. Y no solamente aquí en nuestro país, en Chile, en otros países de América y en otros países fuera de América, ya se está implementando este plan maquiavélico, pero en forma parcial y un poco tímida, un poco superficial todavía, o un poco abstracta o melosa. Todos digan gloria a Dios. Hermanos, también se viene la ley. Se va a implementar la ley del matrimonio gay. Se va a implementar dentro de nuestro país si los perros mudos no hablan y si no hacemos una estrategia espiritual aquí. Y hoy voy a dar un diseño para todos. Hermanos, quiero hablar del plan del pueblo de Dios. ¿Cuál es la acción que nosotros debemos tomar en estos últimos tiempos? ¿Cómo tenemos que actuar? Porque este gobierno que va a venir, este octubre se elige el presidente de la República de Brasil, que va a ser muy importante porque también va a tener que ver con nosotros. Otro presidente ya va a estar antes de nuestro futuro presidente, que va a ser recién en abril. En este octubre se elige al presidente de la República del Brasil. Hermanos, escuchen. Nosotros necesitamos algo hacer. Pero ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Qué podemos hacer para avanzar y oponernos a toda ley que no sea de Dios? Pero eso tiene su consecuencia. Por eso es que muchos predicadores se callan. Vamos a orar nomás por él. Así no nos vamos a dejar. Y son perros mudos. Isaías 56 versículo 10 creo que está. Son perros mudos. No hablan. No se enfrentan a una ley que va en contra de la ley de Dios. El profeta Daniel fue un gobernador político puesto por Darío, el rey, dentro de los 24 sátrapas, 24 gobernadores. Y todo marchaba bien hasta que hicieron una ley que iba en contra de la ley de Dios. Entonces Daniel se opuso y por causa de eso se le tiró al foso de los leones. Hay consecuencia, hermano, cuando nos oponemos a la ley humana que va en contra de la ley de Dios. Pero el conformismo, pero el acomodamiento de muchos líderes cristianos utilizan el callar y sumisarse. A esto Dios le llama perros mudos. Todos digan gloria a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice Dios? Dios trae un plan del pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Y uno es: hay que formar una coalición mundial de la iglesia de Jesucristo. El primer punto, una coalición mundial de la iglesia de Jesucristo. Una unificación. Una unificación del cuerpo de Cristo. No estamos unidos, hermano. Y no es para ser ecuménico. No. Para eso hay que poner líderes con principio
con diseño de Dios y con temor de Dios hacia el frente. No hombres que son amadores del dinero o amadores de las cosas de la tierra, sino amador de la ley de Dios. Todos digan gloria a Dios. El primer punto va a ser muy importante, y esto va para el mundo: una coalición mundial de la iglesia de Jesucristo, dirigido por dos ministros o ministerios, que es muy importante. Recuerden, hermano, 5 ministerios. Están los apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y cada uno cumple su diferente función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Cada uno hace su función. Pero si vos le preguntás hoy a un evangelista, ¿cuál es tu función? No sabe. Porque no hay una enseñanza para el evangelista. Se le pone nomás ya nombramiento de hombre. No hace un nombramiento espiritual por su esfuerzo o por lo que ya está demostrando para ocupar ese ministerio. Todos digan gloria a Dios. Las cosas de Dios no se manejan por emociones, por sentimientos, por carita linda, por dinero. Se maneja por el orden supremo de Dios, y el Espíritu Santo es el que gobierna. Pero así también, el que quiere ir escalando y ocupando ministerios importantes, hay que lecturar, hay que actualizarse, hay que orar, hay que complementar. Pablo, hermano, predicó todas las naciones. Inclusive por medio de él nacieron ordenanzas, leyes. ¿Por qué? Porque era un hombre leído. Primera de Timoteo 4:13, segunda de Timoteo 4:13 habla claramente de la actitud de Pablo. Pablo leía mucho la palabra, Pablo se actualizaba, Pablo escuchaba, Pablo englobaba, actuaba, entre todo hacía él. Por eso es que inclusive él fue a predicar a los griegos, en donde hay grandes filósofos, inteligentes, intelectuales, que no te van a escuchar por carita linda o por lo que vos tengas, sino tenés que tener un conocimiento amplio de las cosas para que te den oportunidad de hablar. Entonces hay que, hermano, actualizarse. Todos digan gloria a Dios. Segundo punto, antes de entrar en esto, en el segundo punto, la coalición mundial de la iglesia de Jesucristo debe ser dirigido por apóstoles y profetas. Recuerden en Efesios 4:11, primeramente apóstoles, luego profetas, que empezaron a hacer los cimientos de la casa espiritual. Eso debe permanecer hasta en nuestro día, porque el pastor, su función es pastorear las ovejas. La oveja, pero él tiene que estar encima de la oveja, tiene que visitarle, tiene que estar encima, ver qué necesita, qué medicamento espiritual darle, qué no hay que darle. Es el que se queda y trabaja por las ovejas. Esa es la función del pastor. La función del maestro, él habla de la etimología de la palabra, trae la historia, habla un poco de las tradiciones judaicas, nos explica los versículos, las referencias, las concordancias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función del evangelista? Es llevar la palabra y la semilla por todos los lugares, ir marcando. Es el que siembra y esperar que se coseche. ¿Y el profeta? El profeta trabaja en exhortación, edificación, consolación, trae diseño de parte de Dios. Esto Dios quiere que hagamos, esto manda decir el Señor al mundo. Otra función. El apóstol es el papaguazú, que se encarga de un diseño de Dios, un plano por el cual tenemos que seguir para un crecimiento. Es prácticamente casi el arquitecto para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene su función.
Entonces necesitamos estas autoridades de Dios que tome este liderazgo mundial. Y si esto no ocurre, vamos a hablar enseguida. Segundo punto, y voy terminando. Preparar líderes políticos para incursionar dentro de los gobiernos. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? El cuerpo de Cristo, dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 28, que la iglesia está compuesta por apóstoles, profetas, los que administran, los que ayudan. Ellos no hablan de profecía, ellos no hablan en lengua, ellos trabajan en la administración. Y otros son los que ayudan. Solamente su trabajo es ayudar. Todos digan gloria a Dios. ¿O acaso José de Arimatea hizo muchos milagros? ¿O acaso José de Arimatea hizo muchas predicaciones? Se le conoció mucho en todos los lugares. No. José de Arimatea, el único trabajo que hizo es ayudar a la obra, porque era un tipo millonario, rico, empresario, y era apóstol, discípulo de Jesucristo. Discípulo de Jesucristo. Pero ¿qué fue su trabajo? Cuando Jesús estaba en la cruz, fue él el que pagó los impuestos para que él pueda bajarle a Jesús, el cuerpo de Jesucristo, pueda llevarle, pueda lavarle, pueda perfumarle, pueda dignamente llevarle al sepulcro. Ese fue su trabajo. Pero él pagó todos los impuestos. Entonces, hermano, nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo preparar personas que puedan incursionarse dentro de los gobiernos. ¿Para qué? ¿Para qué? El hombre que conoce los principios de Dios, el hombre que conoce y tiene temor de Dios, es el mejor y será siempre el mejor gobernante en el mundo entero. Todos digan gloria a Dios. El gobernante que escucha la voz de Dios y hace, siempre va a ser el mejor gobernante. Pero necesitamos nosotros formarles a ellos por la palabra y soltarle para el trabajo. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque va a ocurrir lo siguiente. Muchos son los países que van a someterse al plan y al sistema del anticristo. Pero un gobierno, un país gobernado por un hombre de Dios, temeroso de Dios y que siempre escucha la voz de Dios, entonces este hombre jamás va a estar a favor del sistema del anticristo. Todos digan gloria a Dios. Entonces va a ser importante también esto implementar. Y el Espíritu de Dios prepara 12 hombres, algunos países potentes. Escuche, algunos países potentes, potenciales en todo el mundo, que se unirá al diseño de Dios. Sin esto, hermano, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, cada año seremos menos. Opata, oye, disolveta. Y cada uno va a esparcirse por rincones y se va a apartar del camino. Por eso dice la palabra que si aquellos días no fuesen acortados, ninguno se salvaría. Y ese es el tiempo, hermano, que va a llegar. Por eso es que la unidad va a ser muy necesario.
y tiene que nacer de un líder con los principios de Dios y empezar a formar un cuerpo grande de Jesucristo, no solamente nacional, sino mundial, para formar una barrera grande en contra del sistema del anticristo, porque esto se va a implementar a partir del año 2028. Todos digan gloria a Dios. Esto va a empezar, hermano, a partir del año 2028 a incrementarse sin parar. Y hay de aquellos que no mantenemos el aceite, o si no, no vamos a formar parte de las 5 vírgenes prudentes. Seremos 5 vírgenes insensatas que no guardaron aceite y que cuando vino su Señor, ellos no estaban, porque fueron a buscar aceite y ya va a ser tarde. Todos digan gloria a Dios. Por eso yo insto a todos los líderes cristianos del mundo: hay que tomar esa unidad, principalmente dirigido y liderado por apóstoles y profetas genuinos y con temor de Dios. Todos digan gloria a Dios. Y con este versículo termino. Efesios capítulo 4. Habla conmigo. Vamos terminando. Todos digan gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. Muchas gracias. 4, versículo 6. 4 al 6. 4. Hay que formar un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos digan gloria a Dios. Habla de 3 puntos. Es sobre todo Padre, y por todos Hijo, y en todos Espíritu Santo de Dios. Plataforma digital